La medicina, a mi juicio, ya estoy bastante viejo, por eso la conocí en la pediatría, pero bueno, es la medicina, una parte de la medicina, pero ha ido cayendo cada vez más, porque hay muchos factores que están limitando las acciones de la medicina o realizándolas inadecuadamente. Entonces, de eso podríamos ver muchas cosas, de todos los aspectos que se han visto en los últimos años, donde la ciencia subía, pero el humanismo bajaba. Y en general, por supuesto, son las dos columnas de la medicina, el humanismo y la ciencia, pero siempre se trataba que fueran 50 y 50, es decir, la mitad cada uno. En la medida que los médicos traten a los pacientes en menos de 10 minutos, lo que hacen es le dan medicamentos, le dicen que tomografía, etcétera, etcétera, todo eso se puede evitar, excepto que el médico vea que el paciente tiene algo importante. Pero en la mayoría, realmente, como no tiene el tiempo adecuado para hablar con los pacientes, hacen eso, ¿no? Entonces, todo eso también es algo muy importante para la medicina y yo diría muy cruel. Se ha hecho cada vez más difícil las acciones de la medicina. Siendo, por suerte, que haya buenos médicos, y todavía hay muchos buenos médicos, que hacen las cosas bien, que saben lo que les enseñaron y que cómo había que hacer. Como decía en un artículo, que en años la medicina se veía al lado del paciente, cuando estaba internado en los hospitales. Y todos venían, los residentes, etcétera, y escuchaban y veían cómo el médico los trataba, que siempre eran bien, los médicos que eran así en hospitales, que veían a veces enfermedades graves. Pero bueno, todas esas cosas se han ido, yo diría, como cayendo, ¿no? Actuar con empatía es un sentimiento, es decir, que el médico, aunque no conozca ese día al paciente, tiene un sentimiento por el paciente que los ha ido a ver, o pedirle al médico qué puedo tener, qué enfermedad a usted le parece, etc. Entonces, la empatía se destaca por varios aspectos. Primero, un sentimiento. También tiene una cosa muy importante, que es la sensibilidad y la amabilidad. Es decir, yo diría que ahora, desgraciadamente, deben ser pocos los médicos que lo hacen, pero hay otros que sí, que lo siguen haciendo y que, como les dije antes, aprendieron que justamente la empatía era algo muy, muy importante. Entonces, esa sensibilidad es algo realmente de muchísima importancia. Y de alguna forma la empatía tiene que presentar, digamos, una esencial relación médico-paciente.
Es decir, cuando la relación médico-paciente, eso el médico está trabajando con la empatía. Eso es lo que realmente debería ser siempre, porque para eso estamos hablando con los pacientes, escuchando lo que ellos nos dicen y de esa manera podríamos mejorar la medicina. También algo del altruismo. El altruismo es, digamos, parece aparentemente, por lo que he leído, estaba presente ya en la medicina de griega hace más de 2000 años. Era digamos, el altruismo es procurar el bien del paciente, o curar el bien, digamos, ajeno, diríamos, a costa del mismo propio. Es decir, que el altruismo es mantener en otros el honor, el respeto, etc. Yo diría que eso lleva a preocupar el bien, como les dije recién, pero aún más que la empatía, el altruismo, si yo le pregunto a los médicos, incluso a los médicos residentes, ¿qué es el altruismo? Ninguno sabe. Hace unos años, bastantes años, como 15, 20 años, apareció lo que diríamos el diagnóstico con un juicio adecuado, ¿no? Entonces se veía cuáles eran las acciones de los médicos que sean buenas para atender a los pacientes. Uno era la empatía, que solamente eran 3. Entonces, la motivación es algo realmente, porque es estar interesado por el paciente. Y el otro es el juicio. El juicio clínico es una de las cosas más terribles también, porque justamente lo que decíamos antes, como un juicio clínico inadecuado hace un diagnóstico también inadecuado, por supuesto. Entonces el paciente se va diciéndole que es A, pero en realidad el paciente tiene B. Y eso lo puede llevar mal, e incluso lo puede llevar a la muerte si es un cáncer o algún trastorno grave. Entonces, el juicio realmente es una evaluación. Evaluamos bien cómo está el paciente. Es decir, la ética está en todos, en la empatía, la motivación, el juicio, todo eso tiene relación la ética. Lo que yo me he dedicado en los últimos años, que es dirigiendo el Comité de Seguridad del Paciente del Hospital Italiano, y por lo tanto uno ha ido viendo que los errores es cada vez más frecuentes en la mayoría de los médicos, no en todos, por supuesto, pero bueno, eso está mostrando que cómo han sido los cambios, ¿no?, de la medicina. Uno puede mejorar, por ejemplo, tener un error y aprender para tratar de que no lo repita. Eso es importante. Por supuesto, el ser humano siempre tiene errores, pero cuando uno está haciendo las acciones en la medicina, uno tiene que preocuparse. Entonces, bueno, esto es una cosa relativamente nueva, bastante nueva para la medicina, porque nació la seguridad del paciente en un artículo en el New England en el año 1991.
Así que fíjese, 1991 hasta ahora, bueno, son 30 años más o menos. Bueno, ahí fue naciendo la seguridad del paciente. También es cierto que hay todavía muy buenos médicos y son médicos no solamente porque conocen la ciencia, conocen el humanismo. Si conocen las dos columnas, eso solo es un buen médico. El otro, el que toma solamente la ciencia, no es un buen médico, a mi juicio. Pero bueno, muchos de los que escuchan pueden decir que no es así. Pero bueno, es lo que uno ha ido viendo en todos estos años, digamos, de cambios, notables cambios en la medicina.